Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Canal 72 Noticias. Me da mucho gusto que me acompañe hoy fin de semana, viernes. Mi nombre es Mauricio Escamilla y bueno, pues le traigo a usted un video que no puede usted perderse, en el cual realmente la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues le hicieron una prueba cuando la propuso Enrique Peña Nieto cuando era presidente de México. Le hicieron una prueba y verá usted cómo es el clon de Margarita Zavala. No sabía qué responder la ministra. Era el verdadero clon de Margarín Flas Zavala. Le traigo ese video. Además, el presidente López Obrador pues dice que en algún momento se tendrá que hablar con ella. Y le traigo documentado qué fue lo que hizo Ernesto Zedillo cuando fue presidente de la República. ¿Por qué AMLO no puede hacer lo que le voy a presentar que hizo Ernesto Zedillo Ponce de León? Vamos a comenzar Canal 72 Noticias. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Y mire, como le comento, pues el día de hoy traigo un programa súper bueno. Realmente, pues le quiero yo presentar lo que la ministra hizo cuando se le hicieron algunas pruebas en la Cámara, en el Senado. Le voy a presentar esta entrevista que le hizo el periodista Julio Astillero. Y mire usted, bueno, no entrevista, este video que se recuperó, mire usted, se lo voy a poner. Le pido que se suscriba al canal 72 Noticias para que usted esté enterado de las noticias más importantes del país. Esto que le voy a presentar documenta cómo es incapaz la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y si no, usted júzguelo. O aparentemente no tenía respuestas que darle a los senadores que la interrogaban. Escuche usted. Vamos a ver qué es lo que dijo la ministra presidente en el 2015 cuando la propuso Enrique Peña Nieto. Vamos a escuchar. Así es, Julio, es que mira, me di la tarea de buscar un poco de lo que ha sido la trayectoria de esta ministra que ahora es presidente. Fue una comparecencia que duró 3 horas, esto es en 2015, hace 7 años, y es una comparecencia en donde me parece que fue muy imprecisa. Parecía que en muchos casos estaba buscando acortar las respuestas para no profundizar, y pues parece desconocer la corrupción en el Poder Judicial, lo cual llama mucho la atención, pero la manera tan simplista en cómo respondió. El CESOP, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, señala, y no le va mejor al Poder Legislativo, pero ahorita estamos hablando del Poder Judicial, que un 55% de las personas encuestadas respecto a la percepción de corrupción del Poder Judicial en México han tenido que pagar un soborno, 55%. 55% de las personas encuestadas han tenido que pagar un soborno. Segundo, consideran que el 80% de las personas consideran que el Poder Judicial es corrupto o extremadamente corrupto. Esta es una encuesta, repito, del CESOP que fue levantada para el 2013. ¿Qué le dice esto respecto a lo que usted me responde? En el caso de si hay corrupción o no. Una pregunta. Partiendo que yo no puedo, que no he visto, que fue la pregunta, que no he visto si hay casos de corrupción o no, ¿la encuesta hace la diferencia entre Poder Judicial y Federal? ¿Este es Poder Judicial Federal? No es, y aparte hay jueces locales y jueces federales. ¿Está dividida la encuesta entre jueces locales y federales? ¿O jueces en general? Y dicen que bueno, si eso es lo que reflejan las encuestas, entonces es preocupante y tendría que combatirse. Mediante los instrumentos. Mire, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal sí puede actuar mediante la presentación de la queja o porque tenga conocimiento. Y yo creo que es parte de la obligación de la ciudadanía
el hacer del conocimiento de los órganos competentes la existencia de casos de corrupción. Si bien es cierto que se investiga, se vigila, como comenté, con mecanismos de protección, si hay un hecho concreto, sí debe ser denunciado por la ciudadanía, porque solo así se va a recuperar la confianza en el Poder Judicial. No, bueno, pues sí, Adriana, déjame decirte, y finalmente se queda No, patinando. los ciudadanos somos los que tenemos la responsabilidad y que no, fue muy impactante pues el saber que la persona que estaba haciendo esa comparecencia es la presidenta ahora de la Suprema Corte, porque Julio parece desconocer completamente la corrupción en el Poder Judicial. Eso es realmente impactante. Digo, no sé si a ti te pareció apta o cómo, no nada más en la fluidez, sino en la simpleza de la respuesta de hay que combatirlo. Vale preguntarse cómo ha entendido nuestra Corte lo mencionado en el artículo 129 de la Constitución. Y en ese sentido, a partir de la tesis de la Suprema Corte de Justicia que establece que solo es constitucional la participación de las Fuerzas Armadas para actuar en auxilio de las autoridades civiles cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con que disponen y con base en lo establecido en el artículo 21 que establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, le pregunto su opinión si es compatible el nuevo papel que asume el Ejército en funciones de seguridad pública y las responsabilidades en materia de seguridad nacional al sustituir o desplazar completamente a las policías estatales o municipales. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz la compareciente para la respuesta. Trataré de ser concreta, aunque sí me gustaría comentar que cuando se es juzgadora, no se puede prejuzgar sobre determinados asuntos que uno puedes llegar a tener conocimiento de los mismos. Porque ello implicaría una responsabilidad administrativa y más allá de eso, una responsabilidad ética si no se tiene el estudio del expediente y de todos los argumentos de ambas partes. Y en función de ello, he tratado de dar una respuesta acorde a situaciones de facto que no vayan a implicar una responsabilidad de este tipo. Ahora, concretamente, ¿cuáles son los límites jurídicos? Yo considero que son las violaciones graves de garantías. Esos son los límites jurídicos, violación grave de garantías. Y en cuanto a la segunda pregunta es, si pueden auxilio, perdón. Es una cuestión que tiene que ser determinada por el Poder Legislativo en sus funciones democráticas. Senadora. Sí, sobre este último punto sí me gustaría que pudiera ahondar más porque me parece muy importante lo que establece la Constitución. O sea, en la Constitución se establece claramente cuál debe ser la función del Ejército en materia de seguridad pública y sobre todo ya hay una tesis jurisprudencial de la Corte en esta materia. Entonces, en ese sentido, vemos que hoy en día todavía se utiliza las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, no necesariamente ni con la solicitud por parte del Congreso, ni siquiera habiendo sido un tema debatido y autorizado por parte del Congreso, ni tampoco previendo que tengan que ver situaciones graves de materias de seguridad. Entonces, en ese sentido, me gustaría conocer más a fondo su postura sobre este tema. Gracias. Adelante. Gracias, senadora. Precisamente si la Constitución lo prohíbe, entonces, ¿hasta dónde puede establecerse esa actividad, se ajusta o no a la Constitución? ¿Ya escuchó usted quién es la ministra Norma Piña? ¿Se dio cuenta que no sabía ni siquiera qué responder? Una de las diputadas
le pidió que se extendiera, que quería escuchar lo que ella podría aportar y ya ve lo que dijo. No dijo nada, absolutamente. Esa es la ministra de la Suprema Corte, que es presidenta. ¿Por qué le traigo todo esto, amable amigo, amable amiga que nos ve y nos escucha? Le traigo todo esto porque apenas un juez el día de ayer, el día de antier, perdón, el día de antier, eh, un juez de distrito, obviamente de los jueces que ella pues preside, dejó, abogó, o más bien dicho, quitó que la unidad de inteligencia financiera congelara lo que tiene Cárdenas Palomino, el cómplice de Genaro García Luna. Entonces esto ya es algo que realmente si la ministra no sabe ni siquiera qué decir a las preguntas de los diputados y los senadores, ahí está usted documentándolo, se lo estoy documentando. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera? Le voy a documentar en este momento. Esto es obviamente por el tema de la ministra, que obviamente quiere enfrentar al presidente López Obrador, pero ya se dio usted cuenta que es Margarita Zavala II. Entonces, mire usted, esto fue lo que hizo el presidente Ernesto Zedillo. Nosotros, la verdad es que apoyaríamos al presidente López Obrador porque ya estamos cansados de que estos barbajanes se salgan con la suya. Mire, Ernesto Zedillo Ponce de León, el expresidente, con la llegada a su presidencia, el Congreso aprobó su reforma al Poder Judicial, que trajo cambios importantes, entre ellos la reducción de 26 a 11 ministros y cumplir con un periodo de 15 años. Antes tenían tiempo indefinido. Pero le voy a presentar qué es lo que realmente hizo Ernesto Zedillo y nosotros, la verdad, apoyaríamos al presidente para que lo replicara. O sea, nada más así. Y le llamaron el golpe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una facultad que tiene el presidente. O sea, esto no es ningún golpe de Estado ni nada, es una facultad que el presidente tiene de poner y quitar ministros de la Corte. Y dice aquí, se acabaron los tiempos de los nombramientos políticos y las influencias del presidente sobre la Suprema Corte. Fue lo que dijo el presidente López Obrador. Mire usted, le voy a documentar exactamente qué fue lo que pasó rápidamente. Mire usted, Zedillo llegó a la presidencia en diciembre de 1994. Ahí fue donde llegó Zedillo a la presidencia. Ese mismo mes envió al Congreso una reforma al Poder Judicial. El Congreso de mayoría priista lo aprobó a finales de diciembre. El 31 de diciembre de 1994 se declaró la jubilación de los 26 ministros que entonces componían la Suprema Corte de Justicia. Es decir, Ernesto Zedillo Ponce de León quitó a los 26 ministros y en su lugar que se conformó así la Suprema Corte. Redujo de 26 a 11 el número de ministros de la Corte. Su estructura se conformaría por el Pleno con 10 ministros y un ministro presidente, que es como está conformada hoy. El periodo de los ministros sería de 15 años, ya que antes no había un tiempo definido. O sea, los jueces, los ministros podían estar décadas hasta que fallecieran, así. Los propios ministros elegirían cada 4 años al ministro presidente, que es lo que acaba de pasar con Norma Piña. Los ministros la eligieron como presidenta de la Corte. Y se creó el Consejo de la Judicatura Federal, que la verdad sea dicha de paso, no ha servido pero para nada. La corrupción de los jueces es impresionante, lo vemos todos los días, lo vemos en todo momento, lo vemos en todos los estados, lo vemos en todo el país. Y lo acabamos de ver ahorita con el juez que le ordenó a la unidad de inteligencia financiera que le descongelaran las cuentas a Cárdenas Palomino, el socio narcotraficante de Genaro García Luna. Y mire usted, su predecesor fue Salinas de Gortari, el predecesor de Ernesto Zedillo. Salinas se encontraba en medio de mucha polémica por lo que Zedillo quería tomar su distancia. Pues claro, había hecho un robadero, hecho un robadero Salinas de Gortari, se había devaluado la moneda. ¿Se acuerda usted del error de diciembre? Que se hizo una devaluación increíble en cuanto salió este barbaján de Carlos Salinas. No consideraba a los ministros dignos de confianza y quería influir ampliamente en las decisiones de la Corte.
Y eso fue lo que hizo Ernesto Zedillo. ¿Usted qué opina, amable amigo que nos ve, amable amiga que nos escucha? ¿Por qué el presidente no hace lo mismo? Que quite a todos los ministros de la Corte, que quite a la presidenta de la Suprema Corte y que ponga a gente confiable. Eso está dentro de la legalidad, eso es una facultad que tiene el presidente de la República. ¿No cree usted que sería mucho mejor a estar supeditado a que pues este tipo de gente haga lo que quiera, que deje en libertad a delincuentes y demás? En este tenor, el presidente de la República, el día de hoy en la mañanera, pues comentó que pues que tenía que haber un momento en el que tendrían que hablar ella y el presidente. No tenemos necesidad porque somos respetuosos de la independencia. El presidente López Obrador aceptó que sí hace falta una reunión con la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, sin embargo dijo que ahora no es necesario. Vamos a escuchar cómo fue que lo dijo el presidente de la República a la pregunta expresa de un reportero. Vamos a escuchar qué dijo el presidente. Pues sí, hace falta, sí, pero ahora, pues no tenemos necesidad porque somos pues respetuosos de la independencia, de la autonomía del Poder Judicial. Los medios de información que no nos ven con buenos ojos, que nada más son la mayoría, manipularon mis palabras, que dije que la ministra era presidenta. Pues ya escuchó usted cómo el presidente dijo que obviamente es necesario hablar con la ministra, pero por el momento no. Por el momento no es necesario, pero sí habrá un momento en el que se haga. Le pido que se suscriba a Canal 72 Noticias. Mi nombre es Mauricio Escamilla. Hasta un próximo programa. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana, feliz viernes.